esperando en línea a la doctora Paola Salas. Yo mientras les cuento que es académica de la Universidad de La Serena, es doctora en salud pública y está a cargo de la coordinación de un núcleo nuevo en la Facultad de Ciencias, que es el Núcleo de Investigación y Transferencia Tecnológica de las Ciencias de la Salud. Es además coordinadora del Comité Ético-Científico de la Universidad de La Serena y desde ya, yo diría que unas 3 semanas o un poco más, es nuestra principal... Ahí está Paola, ahí está, bienvenida. Paola, ya estamos al aire, hay gente que está conectándose, me están aquí soplando por interno. Veamos si te escucho, porque yo por lo menos no te escucho, había que sacarle el... Ahí no te estoy escuchando. No, Paola, no se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, Sí, ahora hola, sí. hola, ¿cómo estás? Sí, ahora sí. Bienvenido a todos nuevamente, a los que están sumándose a la audiencia que tenemos vía streaming en userena.cl y en nuestro canal también de YouTube, donde va a quedar disponible. Aquí me está llegando el link, me dicen que el link está público. Carlos Pedrero, del Centro de Informática y Computación CICULS de la Universidad de La Serena, es nuestro director de audio y de imagen, está detrás de las cámaras, no sé si quiere aparecer. Ahí estamos, para que todos lo conozcan, y gracias a él es que salimos técnicamente al aire a través de este streaming. Y para los que no me conocen, mi nombre es Carola Espinosa, soy directora de Comunicación Estratégica y tengo el gusto de conducir este espacio que es relativamente nuevo, es nuestra segunda oportunidad. La semana anterior estuvimos con el profesor Angeloni, con un contacto desde Italia, porque a él le tocó quedarse allá en medio de esta pandemia como parte de las medidas, ¿cierto?, de control y cierre de fronteras. Hoy, les recuerdo, estamos con la doctora Paola Salas, académica de la Universidad de La Serena, doctora en salud pública, coordinadora del recientemente creado Núcleo de Investigación y Transferencia Tecnológica de las Ciencias de la Salud, que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, y coordinadora del Comité Ético-Científico de la Universidad. Paola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque la verdad es que te trastocamos la vida, yo creo, hace ya varios días, entre los comunicadores y los epidemiólogos y todo. Entonces, partamos, ¿qué tal si me cuentas cómo era tu vida antes del 3 de marzo, antes del caso cero? Sí, mira, mi vida antes del 3 de marzo era un poco sin lente, ¿ya? No tanto lente, porque ahora tengo que estar todo el día leyendo, todo el día mirando noticias, ¿cierto? Fíjate que una de las funciones principales del epidemiólogo de terreno es que tú tienes que estar muy bien informado y tienes que, además de ir viendo lo que se va transmitiendo a la comunidad, tienes que ir tratando de informarte por las vías oficiales y científicas a través de artículos, ¿cierto? A través de las fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud o la OPS, sobre lo que va ocurriendo todos los días. Entonces mi mundo cambió tremendamente, o sea, yo antes tenía espacios para estar desocupada y hacer un poco no sé, de tiempo libre, y ahora ya no. Ahora, esto yo creo que a todos nos cambió un poco la vida, pero principalmente mi vida cambió mucho, especialmente porque yo estoy al servicio de los demás. Entonces eso es lo que estudié, y el doctorado en salud pública es una especialidad en Chile que la dicta la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con el propósito de generar profesionales altamente capacitados para hacer análisis científico, pero también muy aterrizado y muy cercano a la población. Entonces, somos al final como el nexo entre lo que está pasando y el mundo científico. Eso podría resumirlo en pocas palabras como mi quehacer. Ahora es interesante porque en el fondo uno se forma en estos temas porque te apasionan y te gustan, no es como los comunicadores. Claro. Y parece que has estudiado toda la vida, pero en realidad ejercerlo
Claro, uno lo hace porque tiene las herramientas para hacerlo, pero en realidad uno quiere que no ocurran estas crisis. Quisiéramos no tener una pandemia como esta, ¿cierto? Pero bueno, son sentimientos encontrados y es parte del trabajo profesional. Ustedes desde la epidemiología, las ciencias de la salud, nosotros desde la comunicación con mi equipo, a quien aprovecho de saludar, agradecer, porque al igual que ustedes, la vida nos cambió el 3 de marzo y ha sido un privilegio también, porque uno tiene que asumir que a pesar de que es muchísimo más trabajo, también es un privilegio poder acercar, ¿cierto?, el conocimiento científico, validado, oficial, a las audiencias, que es finalmente lo que nosotros hacemos. Así es que Exacto. nada, qué bueno que No, la pues vida nos yo encontró. igual agregar un poco que la vida mía solamente no fue la que cambió, también mi equipo que trabajo, porque yo estoy trabajando con el departamento de enfermería, ¿cierto? Y bueno, todas las facultades de ciencia, las carreras de odontología, kinesiología, y fíjate que también esa comisión que armamos en la universidad que está preocupada de la salud de los funcionarios y de los estudiantes, también es una creación que responde a una necesidad que se tenía que dar solo en la práctica de la epidemiología. Te aseguro que si no hubiese habido pandemia o un problema como este, quizás nunca hubiésemos tenido que aplicar lo que uno aprende en teoría, pero como ocurrió, ahora nos tocó practicarlo. Y eso desde el área de salud lo tenemos como súper asumido. Bueno, efectivamente nos cambió la vida y como hablaba con una directora hace unos minutos por teléfono, una directora de carrera, al final igual todos estamos trastocados, pero también todos queremos salir juntos de esto, así es que si estamos en condiciones bien privilegiadas, a salvo en nuestras casas, la mayoría de nosotros, porque de acuerdo a la última información que recibimos esta mañana, ¿cierto?, del Ministerio, hoy ya son 5.972 las personas que están contagiadas en Chile, y en la región de Coquimbo 61 con 5 nuevos casos entre el día de ayer y el día de hoy. Esa es la información que al menos teníamos esta mañana, ¿cierto? Y que aprovecho de comentarles a todos, pueden visitar también en una sección de Big Data ULS COVID-19 que está también en nuestra página web, en la sección COVID, donde tenemos ciertas recomendaciones, videos educativos y también la información científica. Paola, estos números en términos de contagio, pero también, perdón, de personas contagiadas, y también tenemos personas fallecidas lamentablemente, ¿cierto? 57 personas fallecidas en el país, la mayoría adultos mayores, y afortunadamente hasta aquí en la región de Coquimbo no hemos tenido que lamentar víctimas fatales por esta pandemia. Estos números, obviamente, uno los puede mirar y decir, mira, son graves porque son casi 6.000 casos, pero estamos mejor que otros países. Y parece que en ese juego, ¿no?, entre ver el vaso medio lleno y verlo vacío, está el riesgo. Cuéntanos tú de eso. Claro, yo creo que falta que lleguemos al punto donde la gota que rebalsa el vaso parece que es lo que se necesita para que reaccionemos. Yo creo que no hay que esperar eso, porque fíjate que no son tan positivos nuestros estándares si nosotros nos comparamos con países que están teniendo en este momento la pandemia en pleno, como es España o Italia, ¿cierto? Donde el porcentaje de contagiosidad que se produce a diario, más o menos, o el aumento de casos, en esos países llega a valores como un 25%, ¿cierto? Eso es lo que más o menos se sabe. Pero nosotros en Chile hemos tenido días donde hemos alcanzado 22% de aumento, otros días 11%, y en promedio estamos teniendo entre un 15 y un 18%. O sea, no estamos teniendo pocos casos si lo pensamos en términos proporcionales del aumento de casos en el país. Y por supuesto eso después se ve repercutido, la mortalidad de las personas es un poco más, es distinto, y quizás sí yo comparto contigo ahí, con las autoridades, que Chile está más preparado para atender atenciones de urgencias, por ejemplo, ¿no? Y tenemos excelentes equipos de profesionales trabajando en eso, y todavía tenemos infraestructura hospitalaria para la atención de ese tipo de enfermos. El punto es que ya estamos llegando a un 63% de ocupación de esas camas de unidad de cuidado intensivo o de cuidado, ¿cierto?, terapéuticos, que requieren una alta profesionalización, y además sistemas de aislamiento propio, casi un aparato por sala. Entonces,
si tenemos ya el 63%, y hoy día se hablaba en la Sociedad de Medicina Interna o de urgencias que estamos llegando casi al 70%, nos estamos quedando con un 30% no más disponible. Y eso es lo que tiene que preocuparnos, porque podemos ser el país mejor preparado en atenciones hospitalarias, pero si no tenemos la infraestructura, no podemos hacer nada. Pues vamos a tener que empezar a hacer lo que están haciendo los países desarrollados, como el caso de España y Italia. Priorizar quién entra. Así es, Paula. Entonces, por lo que yo entiendo, es muy importante que todos nosotros comprendamos que existe un riesgo en cada una de estas etapas, ¿cierto?, de evolución de la pandemia. Y que tan grave como minimizar el riesgo de contagio, también es sobredimensionar el riesgo de contagio, ¿no? Porque si no se nos escapa el tema de la salud mental, que es muy importante también. No sé si podemos hablar un poquito de eso, de cómo mantener ese equilibrio entre estar atento al riesgo, pero no paralizarme ni enfermarme por el riesgo. Sí, muy bien. Te felicito porque diste como en el clavo. O sea, las epidemias siempre producen en las personas, ¿cierto?, un estado de angustia tal, porque es todo nuevo, está lleno de incertidumbre, tú despiertas y no sabes qué va a pasar ese día, ya menos podemos saber lo que va a pasar en 2 semanas más o en 3 semanas más. Además, todos los epidemiólogos están diciendo que esto no va para el descenso, sino que va en aumento, y uno quisiera que se acabara hoy. ¿Ya? Eso tiene un poco que ver con la forma de ser de nuestra sociedad, que hemos sido también muy cortoplacistas y nos hemos acostumbrado a que yo voy al médico y el doctor me da la receta, ¿sí? Yo voy a la farmacia, la compro, me tomo el remedio y me sano. Esto no es así. Entonces, eso es lo que produce la ansiedad y el estado de estrés de la población, además de esta forma de vida nueva que nos obligaron a hacer, que es estar en las casas. ¿Ya? Comprendiendo esto, fíjate que el riesgo podría ser de la pandemia más o menos en un 50% de los casos se producen por el riesgo real, que no tomaron las medidas y todo eso. Y el otro 50% se produce por el miedo que causa estar viviendo esto que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, en epidemiología nosotros tenemos mucha preparación en salud mental, principalmente para transmitirle a la población que ellos primero tienen que darse cuenta que estamos en una situación distinta. Y eso va disminuyendo el miedo, porque tenemos que ir disminuyendo los temores en la población, no tenerle miedo al virus, ¿cierto?, sino que enfrentarlo lavándonos las manos y mantener la distancia social, usar las mascarillas, porque de esta manera nosotros le decimos a él, mira, yo te conozco, sé cómo eres, ¿sí? No me vas a contagiar. Distinto es cuando le tenemos miedo, porque nos quedamos paralizados. Y esa situación es la más riesgosa epidemiológicamente hablando, porque tú no haces nada. O te quedas excéntrico y te quedas encerrado, no te alimentas bien, no te distraes, no trabajas tu salud mental, ¿cierto? Entonces aquí hay que dar un paso al lado, decir, estoy en una situación distinta, tengo que planificar mi día, ¿ya? Día a día. En la mañana levantarse y hacer una planificación diaria de lo que vas a hacer en el día. Y en ello incluir momentos de cosas gratas, como por ejemplo escuchar música, hacer, ¿no es cierto?, ejercicio para los que les gusta el ejercicio, mirar teleseries, ver Netflix, o sea, hacer cosas que te distraigan, porque no puedes estar paralizado por el miedo. ¿Quedó claro? Ok. Súper claro, y además encuentro que es muy saludable, porque como todo en la vida, ¿no? El miedo a uno la paraliza, te deja como sin capacidad de reaccionar. El miedo es bueno en su justa medida. Pero vámonos entonces al otro lado. Si no vamos a tener miedo y vamos a ser más bien preventivos, vamos a estar alertas, para ocupar un término que es a lo mejor anterior al miedo, ¿cómo estamos alerta? Nosotros hemos escuchado, yo aquí tengo algunas preguntas que me están llegando, saludos, así que saludos a la audiencia que está activa, muchas gracias. Pero en el fondo, al principio era lávese las manos, alcohol gel, cloro, sáquese los zapatos, no use mascarilla, etc. Yo entiendo, pero queremos que todos entendamos muy bien que esto también va por fases, y que al principio a lo mejor la indicación fue una y hemos ido aprendiendo y hemos ido también profundizando las medidas.
volvamos a ese primer piso, ¿cierto?, de la pirámide preventiva, que es el autocuidado, lavarse las manos, distancia física, social, y la polémica mascarilla. Sí, bueno, esto de la pirámide que tú acabas de introducir, ¿cierto? Un concepto que están haciendo en nuestro país gracias a los médicos que están pensando cómo hacer que la población comprenda mejor estos conceptos técnicos que los epidemiólogos sabemos, ¿ya? Entonces, la prevención parte que en la base está el hecho de lavarse las manos, lo que tú acabas de decir, mantener la distancia, ¿cierto? Y usar la mascarilla. Esto permite que la población que está sana se mantenga sana. Ahora, si tú vas a utilizar esta medida, ya tienes ganada la mitad de la lucha contra el virus. ¿Por qué? Porque lo que sigue en la pirámide, el piso que sigue, es, ¿no es cierto?, la cuarentena, que es una cuarentena voluntaria primero, ¿ya? Y en esa cuarentena que es voluntaria, lo ideal es que la cumplan los adultos mayores, los crónicos, las personas que tienen mucho más riesgo que los que están sanos, ¿sí? Luego sigue la cuarentena, que es la cuarentena total, la que las autoridades nos imponen, nos dicen, ¿sabe qué? Yo desde las 5 desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana no sale nadie, ¿sí? Es algo impuesto y que nos obliga a mantenernos en esta cuarentena total. Y luego está la cuarentena que es la sanitaria, que es la de los casos que están positivos, que esos tienen la obligación de estar en sus casas para no diseminar la enfermedad. Esa es la que si no sale es delito, ¿cierto? Exacto. Esa es la que, si yo lo hago, soy responsable y además corro el riesgo de que me lleven al confinado por desobediencia. Exacto. Paola, mira, esto... Entonces, perdón, para terminar la idea, en esta pirámide, ninguna cuarentena nos va a salvar si no hacemos la base, ¿ya? Ni por muchas cuarentenas, porque hay países que han hecho todas las cuarentenas, la parte de arriba de la pirámide, pero la parte de abajo es la que falla. Entonces, a lo que tenemos que apuntar en nuestro país es cumplir con la base de la prevención, que es simplemente las medidas higiénicas que yo acabo de decir, incluyendo además la limpieza de superficie. Mira, llegó aquí, vamos a leer la primera pregunta. Dice Omega TV, que son unos amigos de televisión online que nos están preguntando, dice, doctora, ¿por qué cree que no se hace cuarentena total? Si los contagios siguen aumentando, ¿qué cree que falta para eso? Me imagino que está tratando en la región de Coquimbo. Sí. En epidemiología hay un concepto de que las decisiones se van tomando con base a lo que va ocurriendo en la población. Por eso el concepto de epidemiología significa, epistemológicamente hablando, epi, demo, ¿cierto? Logía. Logía, ciencia. Demo, pueblos. Y epi, enfermedades o eventos. Por lo tanto, la enfermedad y las decisiones se toman en base a lo que la ciencia, el conocimiento va generando en la población. Y por lo tanto, las medidas se toman como se comporta la población. ¿Ya? Eso de primera. Entonces, aclarando este concepto, que ya a todos nos tiene que quedar claro que la epidemiología no puede estar lejana de la gente, pues tiene que estar en el pueblo, ¿sí? Observando lo que va pasando, cuántos se van enfermando, cuántos no se enferman, cómo están tomando las medidas de prevención, etc. Entonces, si tú tomas esto en consideración, la cuarentena total se establece cuando llegamos a un piso de una tasa de contagio que no podemos controlar. ¿Ya? Okay. Ese piso es 4 por 10.000 habitantes. Cuando hayan 4 casos por 10.000 habitantes, hay que tomar la cuarentena total, porque significó que la población no hizo lo que tenía que hacer y nos enfermamos todos. Y eso significa que hay mayor riesgo ya de muerte y eso ya no lo podemos permitir. Y ahí es donde se toman las decisiones de las cuarentenas totales. ¿Ya? Por eso hay ciudades de nuestro país donde ya la han tomado, por ejemplo Chillán, porque Chillán tiene una tasa de 8 por cada 10.000 habitantes enfermos. 8 enfermos por cada 10.000. Entonces se tuvo que poner en cuarentena total. ¿Me expliqué bien? Yo, doctora Salas, no sé si le conté en algún minuto, pero yo no soy de la región, vengo llegando hace un año,
Y probablemente hay parte de mi audiencia que está ahora conectada y que han sido porfiados como nunca. Hemos salido en las noticias. No hacemos caso y hay cuarentena total en Temuco, Padre Las Casas, y aún así andamos en la calle. Así es que es una buena medida entender que las cuarentenas entonces son cuando hay 4 casos cada 10.000 habitantes y que están ahí porque no hemos hecho caso. Si lo hiciéramos, no tendríamos esa necesidad. Cuarentena total, exacto. Muy Tengo bien. una segunda consulta de Julio Landaeta. ¿Cómo está, profesor Landaeta? Le pregunta a la doctora Salas, ¿los síntomas son automáticos o se presentan recién después de los 14 días? No, los síntomas son dependientes en epidemiología se le llama el huésped, o sea, el que recibe el virus, la persona que recibe el virus, ¿cierto? Él es autónomo en la sintomatología, porque depende cómo te pille parado, ¿sí? Entonces, hay personas que pueden tener síntomas a los 2 días después de haberse contagiado. Otras a los 4 días, otras a los 6 días, el promedio es 5 días. A los 5 días ya deberías de tener síntomas en un 50% de la población. Ahora, el punto es que hay algunos mucho más resistentes, ya que los síntomas lo hacen al día 14. Por eso es que el periodo de incubación es de 14 días. Es un periodo donde hay un promedio. Y esto depende de tu sistema inmunitario, de cómo la carga de virus que tú recibiste, porque si alguien te tosió en la cara y te tiró una tremenda cantidad de virus, ¿cierto? Tú la inhalaste toda, ya recibiste una carga grande y tu cuerpo se demora mucho menos en reproducirlo porque tienes mucha carga viral y hace síntomas antes. Pero si tu carga fue un virus o 2, ¿no es cierto?, que te ingresaron por la nariz o porque te tocaste el ojo, entonces entró por el ojo, ahí se demora más tiempo en irse reproduciendo, porque lo que hace es reproducirse utilizando células vivas del organismo, y se va dentro de la célula viva reproduciendo, multiplicando, y después hace que estalle esa célula viva con muchos vibriones y se van a la sangre, de la sangre al pulmón, y ahí, entonces, se necesita una curva de aumento de la cantidad de virus. Cuando llega a un máximo de la cantidad de virus, ahí tú haces el síntoma. Perfecto. Y también los síntomas entonces pueden ser, y eso explica que sean variados, porque hemos escuchado harto, ¿cierto? Personas que dicen, yo no tengo tos, o no tengo fiebre, y di positivo. O mi mamá no presentó estos síntomas y entonces parece que el virus está mutando. Yo voy a tratar de decir las cosas de la manera más sencilla, porque es como uno se lo escucha, ¿cierto? A su familia, a sus amigos, en los mismos medios de comunicación. ¿Es un virus que muta, que tiene distintos síntomas? ¿O es que en realidad nosotros, y cómo es nuestro estado nutricional, inmunológico, también reaccionamos a este contacto con el virus? Bueno, en la tríada de enfermedad se tienen que dar 3 parámetros: el ambiente, el huésped y el reservorio, que en este caso no es cierto, no tenemos reservorio, pero tenemos la persona que estaba enferma. Entonces se tiene que equilibrar las 3 cosas. Si la persona enferma estaba muy enferma, muy sintomática y eliminó una gran cantidad de virus, y tú estás acá como huésped recibiendo el virus, ¿cierto?, más el ambiente en el que tú estabas, un ambiente cerrado, casi frente al otro que estaba enfermo y habló todo el día contigo, te tiró todo el día virus, ¿cierto? Eso significa entonces que te da una tríada de la cantidad de virus y de la reacción que uno tiene como organismo, ¿ya? Eso en primera instancia. Entonces, los síntomas dependen del huésped, más que del virus, ¿sí? Ahora, en nuestras investigaciones de lo que ha ocurrido en otros países, se hizo ese estudio de cuáles eran los síntomas más frecuentes que se daban en las personas, ¿ya? Esto fue primero en China, ¿cierto?, en el primer brote, y se vio que el 70% de las personas tenían fiebre, que casi el 76% tenían tos, y dentro de los que se agravaban, el mayor porcentaje presentaba dificultad para respirar. Y de allí nació la primera definición de caso, que todos la conocemos, ¿cierto?, y con la que se hace sensible la búsqueda de casos sospechosos. Ahora, esta definición de caso ha ido variando, porque además de haber tenido, ya no son solo los que fueron al extranjero y volvieron con el virus, ¿cierto?, eso están en un 20% nomás en este momento enfermos.
Todo el resto hemos sido los chilenos que nos hemos enfermado entre nosotros, ¿ya? El 40% ha sido de casos secundarios, los que se enfermaron acá en Chile y que no se cuidaron, ¿no es cierto? Y que además los que estábamos sanos tampoco nos cuidamos, entonces el 40% de los casos nuevos son casos secundarios o terciarios. Y hay un 23% que es comunitario, o sea, uno no tiene idea dónde se pegó el virus, ¿ya? Partiendo de eso, la sintomatología entonces ha ido cambiando la definición de caso. Incluso ahora, en la definición de los casos chilenos, por lo menos, se ve que tener fiebre ya no es 38 grados, sino que bajó a 37,8. Y además de haber bajado a 37,8, nos agregaron tener, por ejemplo, dolor de garganta o tener, ¿cierto?, falta de olfato y de gusto. Es un síntoma que está apareciendo, es un síntoma, ¿cierto?, que lo describieron los chinos y lo están describiendo en Estados Unidos y a nuestra población igual le está pasando. Tú te comes una palta y no sientes el sabor de la palta. Y es uno de los primeros síntomas que está apareciendo, ¿ya? Pero ese todavía ni siquiera está registrado en los casos chilenos, no lo estamos preguntando, pero yo sé que está ocurriendo, porque la literatura sí lo está manifestando. Entonces va a ir cambiando la definición de caso. También la cantidad de personas con diarrea también aumentó muchísimo. Voy a cerrar la ventana. Eso estuve leyendo el otro día. Mira, me dicen acá que llegaron más preguntas. Maximiliano Jiménez Rojas, hola Maximiliano, dice, buen dato, pero ¿qué sucede con el comportamiento del virus en el sentido de que hay muchos casos asintomáticos? Ah, muy bien. ¿Cómo se llamaba él? Maximiliano Jiménez. Maximiliano está al día con la información. Muy bien, lo felicito. Claro, el fin de semana se liberaron los estudios del centro del CDC, ¿cierto? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y obviamente la Organización Mundial de la Salud los validó, y esos estudios señalan, porque ellos lo que hicieron fue tomar muestras en personas que no tenían síntomas, que son contactos de casos positivos, pero que no tenían síntomas, entonces no eran considerados ni siquiera sospechosos, por lo tanto tampoco esas personas, ¿cierto?, tenían indicaciones concretas ni siquiera de tomarle el examen, que es lo mismo que vivimos acá en Chile. Bueno, se le hizo estudio de aspirado nasofaringio, de PCR a los asintomáticos, y se vio que cercano a un 30% son capaces de desarrollar la enfermedad sin presentar síntomas. Por lo tanto, los asintomáticos son un problema en este momento porque tú no puedes asegurar que el que está delante tuyo en la farmacia, ¿cierto?, que no tiene síntomas, que uno lo ve sanito, lo ve como que no tiene fiebre, como que no tose nada. 30% de probabilidades que esté con el coronavirus, sí, eso dicen los nuevos estudios. Así que, más ahora hay que cuidarse. Volver a la prevención, lavarse las manos, 1,5 metros o 2 de distancia. Bueno, y por eso fíjate, mascarilla. sí, pues después de esa evidencia salió la norma de usar la mascarilla, pero ahí está el fundamento del por qué, ¿te das cuenta? Porque hasta antes de este fin de semana se suponía que no habían asintomáticos, pero no fue así, pues. Y eso para que ustedes vean que la epidemiología, como está con el pueblo, va observando lo que pasa y va decidiendo en el momento, ¿ya? Entonces, mañana puede que nos indiquen otra cosa porque va a haber nueva evidencia, pero hoy día hay que usar la mascarilla. Por ya, doctora, motivo. y a ver si yo voy a preguntar como una persona común y corriente, porque yo ya estoy saturada de información, pero sigo teniendo dudas con la mascarilla. Cuando la mascarilla me la hago en la casa, con estas poleras que nos enseñaron, con los paños de cocina, he visto videos de que póngale un plástico entre medio de la polera, o póngala sobre una tapa a hervir para que se desinfecte, o échela a la lavadora, o bótela. ¿Cómo manejamos una mascarilla hecha en casa que en realidad es lo que probablemente estamos viviendo todos nosotros? Mira, la mascarilla hecha en casa, primero que nada, o primero que todo, como dice un amigo mío, lo importante es que tú aprendas el concepto de la mascarilla casera. El concepto es que tiene que ser algo que te cubra la boca y la nariz. Ese es el concepto, ¿sí? Ahora, hay materiales que son
de mejor calidad para este fin que nosotros queremos, que es prevenir el contagio del virus. Y eso pasa por el conocimiento científico también, pues. Si tú le pones plástico, ¿cuántas horas permanece el coronavirus en el plástico? Casi 3 días. Entonces yo no le pondría plástico de partida, ¿ya? Porque lo que quiero es que él no esté conmigo. Entonces, como va a estar en la cara de allá del plástico, mejor no le pongo plástico. No le pongo papel tampoco, porque en el papel también permanece 24 horas. ¿Sí? En la superficie de madera, 2 días. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar el material que menos tenga probabilidades de mantenerlo vivo. Y eso es la tela, ¿ya? Y ojalá la tela sea de algodón, para que sea blandita y además tenga harto entretejido. Por eso la recomendación de hacer la mascarilla doméstica es muy buena, porque la mascarilla doméstica tú tienes que doblarla de hacia la mitad, y después el otro extremo hacia la mitad, y después volver a doblarla, y volver a doblarla, ya generaste como 4 capitas. Pones los elásticos y la doblas de nuevo hacia adentro, y de nuevo hacia adentro los otros 2 extremos, ¿no es cierto? Entonces ya le pusiste 6 capas. 6. A ver si entra el virus en 6 capas. Podría entrar igual, pero menos probable que entre, ¿cierto?, por tantas capas. Entonces, yo creo que más importante, que también, bueno, quedó claro que la tela es lo mejor, ¿cierto?, por el tema de la permanencia del virus, pero también la cantidad de tela que tú utilizas. O sea, si vamos a hacer mascarillas de género nomás, no hagamos de un género así que estéticamente bonito, y que nos vamos a ver bonitas, pero resulta que no va a cumplir ningún fin. Mira, yo te digo, con mi mascarilla imposible verse bonita porque me costó doblarlas. No sé si no sé seguir instrucciones o si reprobé el kinder, pero bueno, en fin. Una pregunta enlazada a esto que nos hace el profesor Pablo Castro, que dice, si tengo que elegir para limpiar superficies, por eso quiero hacer este link, a propósito de la limpieza de superficie. Elijo un limpiador, como por ejemplo, no quiero dar una marca, pero los limpiadores de piso, por ejemplo, o estos que se promocionan como limpiadores que matan el 99,9% de las bacterias, o con alcohol, o con cloro. ¿Cómo limpiamos las superficies que tú dices aquí dejan el virus viviendo por 4 días? Claro. Mira, primero hay que entender el concepto de que este virus es de un tamaño más grande que otros. Por eso no permanece en el aire, ¿eh? Eso es súper bueno. Gracias a Dios que no permanece en el aire, porque es muy pesado. Entonces, como va asociado a la gota lo hace que sea más pesado. Y él, ¡pum!, se cae a la superficie, no queda en el aire. Eso es importante. ¿Estamos? Ya. Entonces, como queda en nuestra superficie, tenemos que tratar de eliminarlo. Ya, ahora yo digo, es grande, pero es de 8 microgramos, o sea, microcromos, no sé, pero son, el otro día saqué la proporción como 1.000.000 de milímetros, ya, para que se hagan una idea. O sea, muy chico, pero a la vez, claro, pero a la vez dentro de los virus, ¿no es cierto?, es uno de los que al permanecer con la gota es muy pesado, entonces no está en el aire, está en la superficie. Buen concepto. ¿Cómo eliminamos entonces de la superficie? La mejor receta, epidemiológicamente hablando, ya yo no voy a hablar de cosas que sean comerciales ni nada de eso, favorablemente no tengo ese problema, a mí me importa la salud de la gente. Lo que es mejor es en 1 litro de agua, tú pones 3 cucharadas grandes de ese de clorinda, la clorinda verde, la que te venden en el negocito de la esquina de tu barrio. El ¿ya? cloro, El cloro normal, que normalmente está a 4,9% o un 5% de concentración. Ese tú lo agregas, le agregas las 3 cucharadas al litro de agua, y ese es el mejor desinfectante, le pones un rociador, y tú lo que haces es limpiar la mesa primero con jabón, después la enjuagas, ¿cierto? Y después le agrega ese desinfectante con el rociador y dejas que se seque sola. ¿Ya? No le pasa ninguna otra cosa. No le vuelves a poner un paño porque el paño también puede estar infectado. Muy bien. Y entonces ahí se genera la capa protectora. ¿Te das cuenta? Esa misma solución te sirve para desinfectar después las manillas de las puertas, el lavadero, los baños de la casa, el piso. O sea, aquí en mi casa
antes de entrar siempre hay un pañito ahora ahí con esa solución que está rociada todos los días, entonces uno se limpia los pies y es la solución. No es necesario sacarse los zapatos. Perfecto, ¿Vamos? entonces yo creo que está súper claro para el profesor Pablo Castro, que nos hizo esa pregunta. Aquí tengo otra pregunta. Dice la señora, o no sé, Úrsula Flores, señorita, no lo sé. Doctora, ¿en qué etapa estamos y qué significa esta etapa? Mira, la región de Coquimbo está, dicen las autoridades, que en etapa 3. El resto del país está en etapa 4, hace rato. ¿Sí? Ahora, la etapa 3 se diferencia de la 4 solamente en que las etapas están dictadas para la cantidad de personas positivas, que el resultado fue positivo, y que podemos seguirlas, o sea, podemos saber con quién más estuvo y identificamos los contactos que tuvo, y esos contactos a la vez podemos, ¿no es cierto?, ver quiénes estuvieron en contacto con los contactos, por así decirlo. A eso se le llama trazabilidad. Trazabilidad. O sea, sabemos de dónde nos contagiamos. Exacto, podemos saber de dónde. Entonces, esto dicen que en esta región eso está todavía controlado. Estamos en etapa 3, ¿ya? Ahora, la verdad es que eso solo lo sabe la autoridad sanitaria, porque nadie más sabe quiénes son los positivos, ni dónde están, ni cómo se maneja, entonces hay que creer que es así. Cuando esto se pierda, o sea, cuando ya no sepamos quién fue el que me contagió, ahí vamos a entrar a la etapa 4. Porque ahí significa que yo llegué positivo al hospital, me hicieron el examen, estoy positivo, y me preguntan, ¿y con quién estuvo usted? ¿Quién la pudo haber contagiado? Y yo le doy, no le digo ningún nombre, o le doy el nombre de alguien que no está en el listado de los positivos, entonces ahí perdimos la trazabilidad. Y eso significa entonces que estamos en un riesgo mucho mayor. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, la región de la Araucanía, yo sé que esto le puede tocar a alguien, pero yo tengo que mostrarlo porque es un ejemplo evidente de cómo tenemos que prepararnos, porque en Araucanía el día 23 de marzo tenían 51 casos de enfermos, 54, y en 13 días después tenían 614 casos. 13 días. Entonces yo te digo, ¿nos puede pasar a nosotros que tenemos hoy día 61, en 10 días más tener 600? Sí. ¿Por qué? Porque le pasó a Araucanía. Están dentro de nuestro país, no estamos hablando de España, Italia, no. Estamos hablando de nuestro país. Y eso significa que de los 600 hay un 5% que necesita ventilador mecánico. En este momento están llenos los ventiladores en Araucanía, hay 46 conectados a ventiladores mecánicos. Fallecieron 15 personas. Queda uno solo. ¿A quién vamos a darle el ventilador? Entonces, así es, mira, por como te decía, yo conozco bien de cerca la realidad de allá, desde el punto de vista humano, mis colegas están allá, mi familia, y efectivamente eso es lo angustiante, ¿no? Que lo importante que es prevenir, quedarse en casa, repitamos, lavarse las manos, insistir en el uso de la mascarilla y no salir si no es necesario. Yo anoche nada más presenciaba un WhatsApp de cómo uno se pasa estos datos de delivery o de salir el salvoconducto para ir a comprar, cuando en realidad necesitamos salir a comprar, necesitamos ir a buscar todas esas cosas o nos podemos quedar en casa. Así es que ese tirón de oreja yo me sumo, doctora, y asumo el riesgo porque los queremos y necesitamos a todos los chilenos. Claro. Así que espero haber dado respuesta a la persona que consulta. A la señora Úrsula Flores. Ya, o sea, Úrsula, claro, estamos en etapa 3, pero no sé si mañana ya estaremos en otra etapa. Eso lo va a decir la autoridad sanitaria porque ellos llevan el seguimiento de las personas que están positivas en este momento y de la trazabilidad de ellas. Ojalá que así sea y seamos los más obedientes del país. Organémonos esa chapita. Tengo aquí más preguntas. José Enrique Novoa dice, ¿qué opina de las advertencias del doctor Sang, quien esta semana advirtió sobre un nuevo brote desde septiembre en adelante en el hemisferio norte, con repercusiones en nuestro hemisferio para el 2021? Claro. O sea, si tú lo miras en términos de proyección, porque eso es lo que está haciendo el profesor Novoa, ¿cierto? Mirando un nuevo rebrote para, me imagino que es septiembre del 2020, ¿a eso se refiere él? Claro, en el hemisferio norte y acá la repercusión en el 2021. En Chile. Bueno,
no te puedo decir qué va a pasar con el coronavirus. Sí puedo decirle al profesor que hay experiencias con virus parecidos, como el de la influenza, y donde lo que pasa en el norte es lo que pasa después en el sur, ¿ya? Nosotros utilizamos hasta las vacunas de lo que ocurrió en el virus del norte, hacen las vacunas con lo que pasó allá en Estados Unidos, y esas vacunas son las que nos ponen después contra la influenza acá en el sur. Porque todo se transmite epidemiológicamente hablando, ¿cierto? En ciclos. Nuestra tierra, nuestra maravillosa tierra, es redonda y por lo tanto lo que pasa en un lugar nos va a repercutir a los otros lugares cuando lleguemos al invierno, especialmente porque hay cambios de clima y de ambiente y de temperatura. Entonces, lo que ocurre en un invierno en Estados Unidos es lo que nos ocurre después a nosotros en el invierno que nos toca vivir después. Así que con el coronavirus, si hubiese un nuevo rebrote en septiembre, que pueden ocurrir rebrotes, sí pueden ocurrir, porque si la gente se relaja después de haber terminado en la curva epidémica, ¿cierto? Y ya no tener casos, y nos volvemos a relajar y queda un virus por ahí dando vuelta, ese puede volver a generar toda esta otra ola de nuevo de casos y puede volver a ocurrir un ciclo. Y eso es lo que ocurre en la transmisión persona a persona con otras enfermedades. Por ejemplo, la hepatitis A ocurre lo mismo. Hay una curva de casos y el periodo de incubación es de 50 días. Entonces, después de 50 días, otra curva más y después otra curva más y otra curva más. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es algo que viven siempre las poblaciones que tienen enfermedades como la hepatitis A, ¿ya? Donde lo importante es el lavado de manos, porque la persona es la que transmite la enfermedad. Entonces, las curvas se van a detener y no va a haber rebrote si es que mantenemos las medidas de seguridad por un tiempo prolongado, ¿sí? Por lo menos 2 periodos de incubación después del último caso, imagínate. Lo que dicen ustedes que se llama el modo coronavirus de vivir, o sea que nos acostumbremos mejor a lavarnos la mano a la distancia social, que cuesta, ¿eh? Cuesta la distancia social, uno como que, como latino, está acostumbrado a... Tengo acá 2 preguntas más y por tiempo vamos a hacerlas rápidamente. Dice Marco Antonio Alfaro, ¿cuál es su opinión sobre la administración de cloroquina como profiláctico? Si la literatura WOS la recomienda o no. Claro, no está recomendada. Yo sé que hubo intentos de utilizarla como tratamiento, pero no hay evidencia suficiente todavía. Lo que yo te puedo decir es que no hay tratamiento para este virus. Ok. Y una más, Paula Reagada. Hola, me gustaría saber si se tiene reportes de que se genere inmunidad después de haber tenido el virus, o me puedo enfermar de nuevo una vez que me mejore del virus o volver a presentar complicaciones. Buena pregunta, porque aquí andamos de alta, ¿cierto? Si yo ya tuve la enfermedad y bueno, fue el tema de hoy es que el Ministerio de Salud va a empezar a dar unos carnets de alta a los que ya estuvieron enfermos, ¿no es cierto? Con la seguridad de que esa persona puede no enfermar a otros, ¿ya? Fíjate que es difícil la pregunta porque la evidencia todavía también está en proceso, ¿ya? Porque aquí, como la epidemiología es con el pueblo, hay que esperar que se enferme el pueblo primero y después seguirlo y hacer seguimiento. Entonces, los estudios sobre el seguimiento de los que ya se enfermaron están recién apareciendo ahora, ¿ya? Los que se tienen son aquellos, por ejemplo, en España ya están haciendo los estudios de seguimiento. Y allí lograron encontrar que las personas pueden tener una carga inmunitaria, ¿ya? Pero no tan fuerte como en otras enfermedades. Entonces, la carga inmunitaria no es, yo no me atrevería a decir que es 100% seguro que esa persona no va a volver a enfermar, ¿ya? Porque depende otra vez del huésped. Entonces, lo que se encontró en algunos estudios es que hasta un 14% de las personas que se siguieron pueden tener cargas inmunitarias bajo el estándar para no enfermar. Entonces podría haber ahí un grupo de personas que se puede reinfectar o se puede reenfermar. Lo que está claro es que si tú dejas que la persona después de 14 días, o sea,
si la persona terminó los síntomas hoy día, en la que está positiva, terminó hoy día de tener síntomas, yo espero 14 días después y podríamos decir que esa persona quizás ya no puede transmitir la enfermedad, que es distinto a que él después no se pueda volver a reinfectar. Desde el síntoma. Desde el último síntoma. Perfecto. Entonces, si la persona estuvo enferma una semana y media, ya hay que esperar a que tenga el último síntoma, que no tenga fiebre, que no tenga tos, que no tenga nada, y después yo esperaría 14 días, y con esos 14 días de seguridad, podría recién darle esta alta que se está sugiriendo, midiéndole primero los niveles de anticuerpos, o sea, idealmente viendo que los niveles de anticuerpos que él tiene son fuertes de nuevo. Entonces puedo dejarlo que salga a ver a su familia y a su comunidad, qué sé yo, porque estoy seguro que él está en la misma condición que todos los demás, por así decirlo. ¿Ya? Perfecto. No sé si doctora, sí, yo creo que sí, estamos un poco en la hora, pero yo no puedo dejarla ir sin que nos muestre ponernos y sacarnos la mascarilla correctamente. Porque muy bien. Si es tan importante usarla hoy día, necesitamos... Asintomático, claro. Exactamente. Bueno, miren, yo conseguí, gracias a que nuestra universidad está preocupada, ¿cierto?, del cuidado de nuestros funcionarios que todavía están cumpliendo funciones dentro de la universidad, como los señores guardias. Entonces, logramos conseguir mascarillas para ellos, que son estas mismas, entonces yo voy a enseñar a poner estas, porque son las mascarillas que uno podría tener acceso a comprar, o si es que las puedes conseguir comprándolas. Las de género se usan de la misma manera. La idea es que tú la tienes lista con los elásticos, ¿cierto? Y aquí hay una parte que ojalá sea más dura, que esta es una barrita de metal, ¿ah? Uno podría ponerle a su mascarilla una barrita de metal ahí nomás, que sea flexible, ¿ya? Puede servir un pinche que desarmemos y esa parte del metal entonces la pones cubriendo la tela. Entonces tú lo que tienes que hacer es, idealmente, no tocar la mascarilla cuando te la pones, ni cuando, principalmente cuando te la sacas, pero cuando te la pones, tú puedes ponerla así, ¿sí? Bueno, voy a correr los lentes así, y agarras entonces los hilos sobre las orejas. Perfecto. Ahora, lo importante es que cubra todo, la boca, la nariz, ¿no es cierto? Los ojos no lo va a poder nunca tapar, pero ojalá usemos lentes si salimos, si es que no vemos tanto, usemos lentes, o gafas de sol, para que nos protejan los ojos. Y aquí en la mascarilla lo importante entonces es que esta parte que está más como metal, la presionemos para que quede entonces el espacio ahí sellado. Eso es lo que sella la mascarilla, ¿te das cuenta? Entonces, cuando yo respiro hacia adentro, se nota que está sellada porque ella se dobla. Ese es el signo, por así decirlo, ¿ya? Entonces yo salgo habitualmente, voy al supermercado, hago mis cosas, me tengo que acostumbrar, porque igual cuesta respirar con esta cuestión. Pero me tengo que acostumbrar nomás, pues me acostumbro, porque yo pienso, mi salud es importante, mi familia es importante, no me la voy a sacar. Y se las compran. Además, yo digo, la mascarilla, ¿cierto? Si estamos en casa, no la necesitamos en estricto rigor, ¿cierto? Porque es cuando yo entro en contacto con otro. Por lo tanto, si me molesta la mascarilla, no salgo, ¿cierto? Yo creo que hoy día, la verdad, yo entiendo, nos quejamos porque estamos aburridos, porque esto, pero de verdad que es un privilegio estar en la casa. Hoy día es la mejor forma de cuidarnos y de cuidar a los demás. Sabemos que hay personas que no pueden estar ahí y es para ellas la prioridad de las mascarillas, los escudos, todas las opciones que tengamos. Pero hoy día aquellos que podemos quedarnos en la casa, que podemos vivir con la despensa que teníamos, hagámoslo. Y te quiero enlazar, me están llegando más preguntas, yo sé que te voy a cortar, pero preocupación, por ejemplo, sacarla, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, no, súper bien, sí, no importa, a mí, mire, yo estoy acostumbrada a usarla, así que, pero la idea es que cuando uno la saca, no la tiene que tocar por acá, porque tú ya fuiste al supermercado, viste después, ¿cierto? La tomas de los hilos, de acá atrás, ¡pum!, y la sacas. Y no la tocas y la eliminas. Si es desechable como esta, tienes que eliminarla. A la basura. A la basura. Si es de género doble como la bolsa. que tú hiciste, claro, doble bolsa. Y si es de género como la que tú hiciste,
al tiro un tacho con mi agüita mágica, que es el litro de agua más las 3 cucharadas de cloro. Por lo tanto, ojalá que sea de tela blanca para que no se destiña, por cierto, y lo ponemos ahí. Y ahí se lava con detergente y a la lavadora y se lava idealmente las mascarillas todas aparte del resto de la ropa. Eso. Perfecto. Mira, nos están haciendo algunas preguntas que igual quiero invitar a que visiten userena.cl o que nos sigan en redes sociales porque, por ejemplo, nos pregunta Úrsula si es recomendable comprar la comida por delivery o si también es riesgoso. Tenemos ahí un video sobre el tema de las compras por delivery o por internet, cómo cuidarnos, ¿cierto? Esto de la distancia, de ir a buscarlo, de tener el cuidado de tomarlo si tenemos guantes. Esas recomendaciones están ahí, se las podemos hacer llegar a Úrsula a través del video, más lo que tú nos puedas comentar. Y también Pablo Castro aquí tiene una pregunta súper interesante. Dice, si los vecinos nos pusiéramos de acuerdo en turnos para que nuestros hijos salieran a jugar a la placita del barrio, ¿sería una medida razonable o es también riesgoso? ¿O es estresante que lo hagamos? ¿Servirá hacer turnos, organizarnos? Buena pregunta. Voy a responder la primera, la anterior, porque es más fácil, ¿ya? Fíjate que en el tema de los delivery o de lo que compramos por fuera, lo importante en epidemiología es este concepto de la distancia física. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo usted tendría que hacerlo? Si yo voy a comprarle verdura al caballero que pasa en la camioneta afuera, o voy a comprar por delivery, ¿cierto? Y me traen una caja, lo ideal es que usted deje un banquito de estos de madera afuera, ahí, en la vereda. Entonces le diga al del delivery, oye, te dejé afuerita el banquito, déjame ahí la caja. Okay. O yo le dije el otro día a mi casero, mire, yo voy a acercarme, le hablaba yo como a una cuadra de distancia, no tanto, pero a 30 metros, ¿cierto? Y yo le decía, yo le voy a dejar este banquito y aquí está la bolsa, usted va, echa las verduras, me la deja en mi banquito, se aleja, retrocede, yo me acerco, voy a buscar mi bolsa y después yo le llevo la plata y se la dejo en el banquito. Y usted viene y recoge la plata. Así es como hay que comprar ahora, ¿ya? Con distanciamiento físico. No me tengo que acercar a pagarle ni nada de eso, ni aunque esté con mascarilla, es mejor que él no se acerque. Entonces, esta es una buena manera para responderle a la persona que quería saber sobre los delivery. Entonces, las cosas afuera, ¿cierto? Úrsula. Lo ideal es que la caja, si tú la vas a abrir y tienes guantes, ojalá lo hagas con guantes. Si no tienes guantes, tú la abres en un espacio donde podríamos delimitarla como el área sucia, ya que nosotros en salud la ocupamos, el área sucia. Es un área donde uno ya es un espacio donde solamente se van a abrir cosas que vengan de afuera. Y allí abrimos la caja, sacamos las cosas, las desinfectamos con nuestra solución mágica, las limpiamos, 3 cucharas de cloro por un litro de agua. Exacto. Y luego, si lo que podamos lavar, lo lavamos, ¿cierto? Y después se guardan y se almacenan. Porque acuérdense que después de 4 días se muere el virus. Pero tiene que pasar 4 días sin que yo toque esa mercadería. Eso es lo ideal, ¿sí? Ahora, si necesito ocupar cosas de más rápido, fíjese que en las verduras todavía no se ha comprobado que se mantenga el virus. Eso es algo bueno, ¿sí? No es como la superficie ni las cosas sólidas. Las verduras no está comprobado que esté el virus. Se muere antes, no es que necesita una célula viva. Viva que... Claro, viva, pero en los metales pareciera que él se mantiene. No sabemos por qué. Más tiempo. Más Así es, tiempo. estuve leyendo eso Sí. de que estaba Pero hasta 4 días en... Claro, en las verduras no tanto. Entonces ya, nosotros tenemos ese espacio y ahí entonces lo ideal es que nos lavemos las manos a cada rato. Si abrimos la caja, vamos, después de haber abierto, nos lavamos las manos y ahí sacamos las cosas de adentro, que las limpiamos, las lavamos y después botamos esa caja a la basura en doble bolsa idealmente y la amarramos. Y me lavo de nuevo las manos y de nuevo las manos si es que vuelvo a tomar el tarro antes de 4 días y de nuevo las manos, te das cuenta que el lavado de manos dentro de la casa igual es importante, aunque tú no hayas salido, porque pueden haber superficies que quedaron con el. Vamos a la pregunta de Pablo, esa es más difícil, porque esa tiene que ver con el comportamiento social y cómo vamos nosotros enfrentando esta crisis sin miedo, como yo decía antes, ¿cierto?
pero con mucho respeto a las medidas de prevención. Entonces, sin duda, tiene que haber una manera de cómo nosotros podemos confiar o no en nuestros vecinos. Porque si yo voy a dejar que mi hijo vaya a jugar con los hijos de mi vecino, ¿cierto? Es porque estoy confiando que mi vecino también está tomando las mismas medidas de precaución que yo. Si existe ese nivel de confianza, yo creo que no debería haber problema. Si tú tienes un poquito de desconfianza, es mejor que no. Y pedirle que se comuniquen por Facebook, por WhatsApp, los compañeritos, y que jueguen de esa manera, porque fíjate que a los niños les cuesta mucho menos que nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos angustiamos por ellos, pero los niños nos dan enseñanzas de resiliencia. O sea, para ellos estos momentos difíciles, ¿cierto?, lo ven como un aprendizaje. Distinto a nosotros, que no lo vemos como un aprendizaje, para nosotros es como un castigo. Entonces nos sentimos castigados y nos sentimos mal. Cuando lo que quizás nos está diciendo el virus es, mire, vea la oportunidad de lo que usted está haciendo, estando en la casa. Nunca le había dejado que estuviera tanto tiempo con su hijo, ¿cierto? Converse con él, juegue con él, haga cosas con él. O sea, el virus nos está enseñando cosas que en la sociedad habíamos perdido. La solidaridad, ¿no es cierto?, la empatía, pero especialmente esta capacidad de pensar que las dificultades no necesariamente son negativas. Puede que esta dificultad sea tan negativa, pero nosotros vamos a salir fortalecidos. Los que salgamos de esto vamos a salir fortalecidos, sin duda. Y que vamos a hacer muchos, doctora Sala, porque estamos todos, las universidades del Estado de Chile, la Universidad de La Serena en lo particular, haciendo un esfuerzo muy importante por llegar con información, pero también con compañía. Nosotros desde la Dirección de Comunicaciones, el equipo de divulgación científico-tecnológica que nos ha apoyado un montón, todos los académicos, los funcionarios de la universidad, los estudiantes, queremos estar a la distancia, porque sabemos que es la forma de cuidarnos. Es por eso que yo los invito a que estén siempre pendientes de nuestras redes sociales, de la página web, de las noticias. Estamos en muchos medios de comunicación que nos han privilegiado con su confianza, y que hoy día, de hecho a esta hora, mientras hablábamos, despachamos un mail que es parte de la campaña #ULS desde casa, que es una campaña que estamos activando con la Dirección de Recursos Humanos para mantenernos, ¿cierto?, conectados y en este sentido de comunidad. De hecho, decimos que comunicados somos comunidad. Y hay una actividad que les quiero invitar porque es muy simple, muy entretenida, que significa volver a jugar, como lo hacíamos cuando éramos pequeños. Les mandamos un mail donde les enseñamos a hacer un gato. ¿Te acuerdas cuando uno jugaba esto con una cuadrícula? Pero la invitación es hacerlo con elementos que tenemos en casa, fideitos decorados, piedrecitas, tapitas, lo que quieran. ¿Por qué? Porque así podemos también incluir a los más pequeños, o como digo yo, y me dice un gran colega nuestro que es Cristian Ibáñez, uno siempre puede volver a ser un artista. Así es que yo ya tengo separadas mis canutones y mis corbatitas, y voy a hacer mi juego de gato este fin de semana para entretenerme, porque también sé que pensamiento positivo es lo que necesitamos ahora, para que todos estemos a salvo. Así que 1.000.000 de gracias por esta hora de conversación que ha sido muy interesante. Sí, yo quiero, para despedirme, quiero decirles que, fíjense que esto, la gente de psicología o las personas que saben más que yo, lo aprendí de ellos. Tenemos que ver que este virus lo que está haciendo es decirnos, mírate lo que hay tras de ti, sobre tu piel, o sea, que hay dentro de ti. Y eso es súper importante para cuidarnos, porque si nosotros nos damos cuenta que dentro de nosotros, bajo nuestra piel, no el mundo exterior, sino que mi mundo interior, ¿cierto?, es valioso, yo amo a mi familia, tengo a mi gente protegida, yo la quiero cuidar, yo me voy a cuidar y voy a cuidar a los demás. Entonces, aprendamos un poco también de que los momentos de crisis son para tomar lecciones y para aprender a mirarnos hacia adentro y tratar de sacar lo mejor que tenemos. La única manera de vencer este virus es que seamos respetuosos con él. Eso. Así es.
Muchas gracias a los que nos acompañaron. Doctora Sala, nosotros nos seguimos viendo. Martín, buenas noches. Y gracias por habernos acompañado. Los invito al próximo streaming jueves a las 5 de la tarde y también nos pueden sugerir temas porque estamos ahí atentos a acompañarlos. Que estén muy bien. Y gracias a Carlos Pedrero que está en el Twitch, ahí en la sala de dirección. Muchas gracias por acompañarnos. Las pampalinas. Chao, para que le vaya bien. Chao, Carola. Está muy bien. Gracias, chao, Carlos. Adiós.